Así que, bueno, como les venía contando entonces, fue increíble. Fue increíble esto de encontrarme a José ahí en Chichén Itzá. Estuvimos un momento y hizo la entrega de la llave. Estuvimos haciendo algo ahí, ofrendando al cenote sagrado, y a partir de ese momento enseguida me tuve que ir, así que nos despedimos. Estuvimos justo en el momento adecuado para hacer lo que teníamos que hacer, y después nos despedimos y nos separamos cada uno para su lado. Fue muy, muy loco, muy, muy increíble esa situación. Y después de eso fui a Nicaragua. Y Nicaragua era otro de los puntos que no sabía muy bien para qué ni por qué tenía que ir, porque sabía que ese lago, el lago Nicaragua, tenía algo importante, y sabía que tenía que ir a una isla que se llama Ometepe. Pero algo me atraía de ahí. Cuando llegué a Nicaragua, sabía que ahí había una esencia de una ciudad intraterrena que estaba esperando, que estaba como dormida y que estaba esperando volver a reactivarse, ¿no? Entonces fue muy interesante llegar a la isla. Manejar por Nicaragua es muy difícil también, no hay carteles prácticamente, y bueno, llegar a esta isla representaba 2 horas de coche para solamente 100 kilómetros, 1 hora de ferry hasta la isla para solamente 20 kilómetros. Era como bastante complicado todo, pero al final llegué ahí. Tenía un solo día, en realidad una sola mañana en la isla, y yo dije, ¿qué puedo llegar a hacer en una mañana ahí? Y la verdad que fue muy importante e interesante todo lo que se dio en una sola mañana, porque al despertarme hubo una señal muy importante. Estaba desayunando y estaban todos desayunando a mi alrededor, un montón de gente en ese hotelcito ahí de la isla, y había gente por todos lados. Ninguno le pasó lo que me estaba pasando a mí. De repente, mientras desayunaba normalmente, empieza a venir una abeja, otra abeja, otra abeja, otra abeja, y terminaron siendo 15 abejas en mi plato, comiendo lo mismo que yo. En el resto de las mesas, que había como, no sé, unas 7 mesas ocupadas, no había ni una sola abeja. Estaban todas en mi plato, en mis cubiertos. Yo cortaba el desayuno y tenía una abeja en el cuchillo mientras cortaba, y ni se inmutaba. Estaban todas ahí. Y siguieron ahí todo el tiempo. Ninguna me molestaba, estábamos desayunando juntas. Y en ese momento se me viene que yo había sentido que la energía que esa isla me recordaba era como si fuese un templo de una entidad sagrada femenina que estaba como dormida en América. Y cuando veo las abejas y las escucho, me doy cuenta de que esa energía femenina en realidad tiene que ver con la energía de Cibeles, ¿sí? Cibeles, que era la diosa que estaba representada por los leones y por las abejas, ¿sí? Que bueno, en Madrid está la Cibeles, que ahí está con los leones, y Napoleón eligió a la abeja como símbolo de París, de Francia, del imperio francés, precisamente por Cibeles. Entonces estaba rodeado de esas abejas, miraba para todos lados, no había ninguna abeja en ningún plato, tenía las 15 abejas en mi plato, y entonces entendí que había ahí una energía, un templo importante etérico de esa energía, de esa feminidad. Entonces decidí recorrer la isla buscando información, hasta que encontré 2 pequeños museos en los que muy poca idea tienen de la historia,
pero que hubo cosas muy interesantes. No voy a hablar de todas las cosas interesantes, pero sí encontré 2 estatuas que están juntas, que tienen miles de años en la isla y que representan a el padre águila, el guerrero del águila, y la diosa de la fertilidad, juntos. Y yo recordaba que el lago Nicaragua es como si fuese el pie, los pies del gran padre. Y lo interesante es que justamente en toda la línea costera de Nicaragua hay 7 volcanes activos y 7 volcanes inactivos. Y esos 7 volcanes activos y esos 7 volcanes inactivos representan la planta del pie del Gran Padre. Por lo tanto, son los puntos de digitopuntura del Gran Padre. Entonces, lo que interpreté es qué punto del pie me representa el volcán donde yo estoy ahora, que es una isla volcánica, son 2 volcanes, uno activo y otro inactivo. ¿Qué me representa esto? Y tomando la forma del pie, representaba justamente la punta del dedo gordo, ¿sí? Que viene a ser la conciencia, es decir, que estaba posicionado en el último punto del cuerpo del Gran Padre, habiendo sido el primero, la conciencia también en Tierra Hopi, en el Gran Cañón. Entonces estaba como cerrando un ciclo, ¿no? de energía, activando a través de la digitopuntura en esos volcanes. Y lo interesante es que también Nicaragua es un país muy religioso. En las radios no hay nada más que cristianos hablando, no hay nada más que evangelistas hablando, canciones muy buenas por cierto, pero todas hablando de Jesús. No hay otra cosa. Son 200 radios y todas hablan de lo mismo, todas están con lo mismo. Entonces empecé a escuchar, a ver qué mensaje me daba la radio. Obviamente después de 2 horas de escuchar una radio en que gritan el nombre de Jesús era como un poco traumatizante, pero de todas formas siempre hay algo que aprender ahí. Y justo la primera cosa que escuché fue: y entonces aquella gran mujer todos los pies de Jesús, y al lavar los pies limpió su historia, limpió su verdad, etcétera, etcétera. Y siguió hablando el padre o el pastor. Pero fue lo primero que escuché apenas encendí la radio. Y entonces eso me dio toda la clave. Aquella gran mujer, y justo estaba la imagen de la fertilidad al lado del padre, del águila, ¿no? Entonces la imagen fue: los pueblos del sur que venían trajeron la imagen de la fertilidad de la mujer, ¿sí? Entonces venían de la gran madre, y el gran padre del águila, que venía del norte, anclaban ahí, los dos, eran los pies. Entonces estaba completamente, ¿cómo se dice? Fascinado de encontrar ese punto justo donde todo el mundo decía la sagrada gran mujer lavaba los pies del sagrado gran hombre. Entonces era Magdalena lavando a Jesús, y la energía de Magdalena otra vez proveniente de Sudamérica como la gran mujer, como la madre de la fertilidad, pero en este caso lavando los pies del gran sabio en México, o sea, la energía de México. Y justo estaba en ese punto. Entonces voy a otro museo, pregunto sobre esa historia y me dice: bueno, acá hay otra historia importante, y es sobre una persona que hace 800 años vino a esta isla desde Rivas, que es una ciudad que está enfrente, desde Rivas, y en este punto, en este lugar, la leyenda cuenta, y ahí todo me cerró, la leyenda cuenta que este hombre tenía acceso a una ciudad que estaba debajo de la tierra, abajo de una laguna, que después fui a la laguna, debajo de una laguna, y que entraba a esa ciudad y se convirtió en brujo. Entonces, como son todos católicos, lo tomaban a él como el brujo, el malo. Entonces los cristianos empezaron a decir que él
convertía en cerdos y en vacas a la gente y las metía ahí abajo para que se las coma la gente que vivía abajo de la tierra. Entonces empezó a cerrar todo. Le saqué una foto, está el mural que dibuja la ciudad intraterrena. Y los aborígenes cuentan la historia de esa persona que fue y que habitaba entre los dos mundos, el que estaba debajo y el que estaba por encima. Entonces fui a la laguna y bueno, fui a la laguna y me conecté un poco con esa ciudad y ahí estaban las abejas. O sea que fue muy interesante porque descubrí que en esa pequeña isla que se recorre en una hora, se recorre toda, en esa pequeña isla es el único lugar en todo el mundo donde he estado que hay pueblos con nombres de capitales y ciudades importantes de todo el mundo. Montevideo, El Cairo, un lugar que se llama la Argentina, Los Ángeles, Florida, Tel Aviv, Polonia, Japón, Pekín. Entonces pensé, ¿por qué en ese punto, por qué en ese lugar tan pequeño hay tantos puntos con nombres de lugares del planeta? Entonces empecé a conectarlos a todos y todos suman 7 lugares activos y 7 lugares inactivos. Es decir que la misma energía de los volcanes marca desde ahí una ciudad intraterrena que se conecta con 14 puntos en el planeta, 14 activos y 14 inactivos, 14 positivos, 14 negativos, que deben ser reactivados y que están de grupos de a 2. Y que la energía de ese punto de pies del viejo es la cual activa esos puntos. Entonces, todo eso pasó en tan solo 4 horas. Y luego me fui. O sea que hubo un montón de cosas para muy poco tiempo. Y fue la verdad que una estadía increíble en esa pequeña isla, esquivando en el coche, esquivé cerdos, vacas, monos, lagartos, niños, abuelos. Bueno, no había muchos coches, entonces no estaban acostumbrados. Bueno, entonces así fue la estadía en Nicaragua. Después ya en el blog, cuando pueda escribirlo, intentaré detallar más temas, más historia y que quede con fotos y demás para todos. Pero ahora, este es el siguiente paso, Panamá. Yo no sabía que íbamos a venir aquí a Panamá, pero claramente por alguna razón se hizo el hueco para poder estar acá. Aparecieron 2 días de repente en la agenda. Entonces llegamos acá. Y Panamá tiene la energía de las dos Américas. Estaba unido, y la energía de Kundalini pasa por las placas tectónicas. Es decir, le da igual que corten la Tierra. Las placas tectónicas se mueven muy por debajo y la energía de Kundalini pasa muy por debajo. O sea, no tiene nada que ver con haber cortado el canal. Pero también hay otra energía que es la oceánica. La energía oceánica pasa también por todo lo que es la costa de América, llegando hasta Ushuaia, hasta la Antártida. Pero hay otra energía que es la superficial, la que pasa por entre los árboles, animales, y que es toda la corriente magnética y biomagnética que pasa desde el norte hasta el sur. Y esa es la que se cortó. Esa energía es la que está cortada. Por eso mismo, biomagnéticamente, a través de esa vibración que podemos mover nosotros, moviéndonos por el mundo, es por la cual tenemos que dar la intención de conectar ese cóndor y ese águila. Por eso mismo, en este punto decidimos aquí Panamá sería un punto importante, y justamente llegamos a hacer todo esto el mismo día en que se deja lo viejo atrás y se empieza con un nuevo ciclo, y justamente ese nuevo ciclo lo empezamos